vamos a tener las charlas de hoy todas seguidas. Tenemos la charla de banca de inversión que ahora presenta nuestro director de mesa, el director del máster de Corporate, José María Albello, y ya presentar a los ponentes. Después tenemos la mesa de banca privada y después tenemos pues a Mundi, que es nuestro patrocinador del día, y nos contará todos los fondos. Además ayer dimos el premio a los que mejor hicisteis la simulación de empresa, el equipo que fueron CEOs durante un mes y tomaron decisiones y subieron las ventas de las empresas o bajaron los costes y ganó un equipo. Después ayer tuvimos el pitch del día donde os presentasteis a las mayores consultoras, a las 4 Big Four de este país y a distintos despachos. La verdad es que se quedaron encantados con vosotros, así que os doy las gracias por dejar el nombre de IED bien alto y que tengan ganas de conoceros. Los que disteis el paso de hacer el pitch, la verdad es que os lo agradezco doblemente por la buena imagen que habéis dejado y por el favor que habéis hecho a vosotros mismos de exponer vuestro talento, ¿no? que lo tenéis. Esta tarde daremos otro premio y tendremos las sesiones un poco siguiendo con la conversación de ayer, ¿no? El mundo de la energía es una de las tendencias más importantes, así que cerraremos con Iberdrola y también hablaremos del 5G. Muchísimas gracias y os dejo con la mesa. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes que estáis aquí y los virtuales, pues también. Tenemos aquí una mesa de lujo para hablar sobre banca de inversión, que siempre yo creo que es un tema muy interesante. De hecho, yo creo que eso está demasiado lleno ya, o sea que la banca de inversión es como un imán que atrae. ¿Y mi intención cuál es? Mi intención es hacer una muy breve introducción, presentaros a cada uno de los ponentes, cada uno hablará aproximadamente 10 minutos, y lo que sí quiero, que lo más interesante, que le hagáis a cualquiera de ellos pues cualquier pregunta que tengáis. Seguramente alguna pregunta se quedará en el tintero, pero intentaremos estrujar al máximo el tiempo que tenemos. Bueno, yo voy a hacer una mínima introducción antes, que a veces me pregunta mucha gente, ¿cuándo se habla de corporate finance, de finanzas corporativas? ¿Cuándo se habla de banca de inversión? Mi opinión, son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el mundo de la gran empresa, corporate finance, hablamos de finanzas corporativas. Una gran empresa necesita crecer. Normalmente pensemos en, no sé, en las españolas, Repsol, Telefónica, Iberdrola, necesitan emitir bonos, hacer un préstamo sindicado, hacer un project finance o necesitan crecer comprando a otra empresa. Iberdrola mismo va a hacer una magnífica operación en Estados Unidos. Y esas necesidades que tienen, de la gran empresa, esas finanzas corporativas, esa gestión que hacen ellos integral de su balance y de su cuenta de resultados para crear valor económico que se debe trasladar a la creación de valor para el accionista, pues lo tienen que hacer con ayuda o bien de un banco, banca de inversión. Por eso tenemos aquí a Enrique Soldevila, que es el responsable de las operaciones de M&A de grandes corporaciones, o bien lo pueden hacer asesorado por una consultora de primer nivel, Big Four. Tenemos a Víctor Durán-Chul, que es socio de la parte de M&A, transacciones de Ernst & Young, igual para los amigos. Y tenemos también a José María Arana, que es socio partner de Sigrum, que podríamos decir, José María, que es una boutique financiera. Sí, una boutique de banca de inversión. Boutique, siempre a mí me encanta este nombre. Boutique es cosa delicatessen. Los servicios de banca de inversión, pero en una compañía pequeña. Exacto. Bueno, entonces, y hay un pequeño detalle importante, que aunque nuestros tres representantes de este mundo pueden dar los tres magníficos servicios, el que está aquí, nuestro representante de banca, puede hacer algo más que quizás los otros no puedan hacer, que es ofrecer también financiación. Pues si se hace una operación de M&A, seguramente la Caixa en este caso podrá dar financiación de una operación de M&A, un project finance, etc. Bien, entonces yo lo que voy a proponer es lo siguiente. Voy a proponer, además en el orden que están, que así va a ser lo mejor, que más o menos 10 minutos, Enrique nos hable un poco ya en el mundo bancario, qué se entiende por banca de inversión a nivel de banco y qué se entiende por banca comercial, futuro de ambas a nivel bancario. Víctor, que pues trata a muchísima gente, nos puede dar, y también contrata a mucha gente, lo cual puede ser muy interesante para los que estáis aquí. ¿Qué se pide en Ernst & Young, en una Big Four? ¿Qué perfil se pide para contratar? ¿Qué formación se pide? ¿Qué nivel de inglés? Lo que sea. Y José María pues nos puede hablar un poco del futuro que él ve en este tipo de operaciones de banca de inversión.
Yo, desgraciadamente, como moderador, tendré que estar un poco pendiente del tiempo y le vamos a dedicar pues, a cada uno aproximadamente 7-8 minutos, ya que hemos empezado un poco más tarde. La idea sería dejar 15 minutos aproximadamente para el turno de preguntas. Pues Enrique, tú eres el primero, por favor, que nos des tu visión. Muchísimas gracias. Gracias a todos por aquí, a los que estáis virtualmente también. Gracias por la introducción. No sabía cómo plantear un poco, cómo explicaros el mundo de la banca en general, cómo estamos y cómo explicar la banca de inversión dentro de la banca comercial. Pero yo creo que es fácil explicarlo viendo de qué vive la banca, ¿no? La banca vive de intermediar, de pedir prestado o captar ahorros de ahorradores y prestar ese dinero a quien lo necesita. Dependiendo de cuál sea el sujeto de esa intermediación, pues hablaremos de banca retail, cuando son particulares, empresas, cuando son empresas, o corporativo, cuando son grandes corporaciones. El negocio durante cientos, miles de años ha funcionado muy bien. Tú remunerabas el capital que te prestaban a una cantidad de dinero y tú pedías más. Había un margen de intermediación. Yo presto al 8, pero me financio al 6. Me llevo un 2% por cada euro que yo intermedio. El mundo ha cambiado y los márgenes de intermediación en el sector bancario en los últimos años pues son un desastre. Ahora mismo una empresa tiene un problema cuando vende un activo, recibe 1.000 millones de euros y no sabe qué hacer con el dinero. Porque si va a su banco y le dice, te voy a dar 1.000 millones de euros, hace 5 o 10 años para un banco era fantástico, tenía dinero para prestar y para hacer muchas cosas con él. Ahora tiene un problema, porque tener ese dinero en las cuentas, en sus cuentas o en el Banco Central Europeo le va a costar dinero. Va a perder dinero el banco por tener ese capital. Y la propia empresa, al final, el favor típico que te pide una empresa a día de hoy es, cuando tiene mucha liquidez, que no le cobres intereses negativos, porque significa que está perdiendo dinero por la liquidez que tiene. Entonces, en ese mundo hay una segunda fuente de ingresos de la banca, que son comisiones no recurrentes. Y veréis que a nivel de banca comercial, pues hay una presión brutal para cobrar a todos los clientes, al cliente retail, al cliente empresas y al cliente corporativo, todo tipo de comisiones, porque evidentemente el margen financiero da para lo que da. En una economía que no crece, con lo cual no hay muchos proyectos a los que prestar a unos tipos de interés razonables, cuando hay mucha competencia bancaria, con lo cual el margen que sacas o el tipo de interés al que consigues prestar a los buenos proyectos es muy bajo porque están saturados y no hay capital, básicamente, y el capital hay que penalizarlo, pues en ese entorno cobra mucha importancia el mundo de la comisión. Y dentro del mundo de la comisión, pues está evidentemente la que te cobran por tener cuentas, por abrir cuentas, por hacer transferencias, pero también está la comisión asociada a todo el mundo de banca de inversión, que tiene una gran ventaja: operaciones de fusiones y adquisiciones. Los clientes suelen ser clientes nuestros de banca, grandes corporaciones a las que les hacemos préstamos, financiaciones estructuradas, le llevamos las nóminas, hay una vinculación muy grande con ellos y hay una forma de vincularse todavía más con ellos, que es darles servicios de valor añadido adicionales que al banco le permiten una cosa muy buena, que es sin consumir capital, sin tener que usar balance, sin tener que prestar dinero, obtener comisiones, que es básicamente el objetivo prioritario ahora de cualquier banco, que es mejorar los márgenes, mejorar los resultados y mejorar como resultado pues todo lo que son comisiones no recurrentes, dentro de las cuales se incluirían todas las comisiones de banca de inversión. Con lo cual, claramente, en los últimos años, el peso y la presión que tienen nuestros departamentos para aumentar las comisiones es muy alto, porque son unas comisiones muy rentables para los bancos. El coste, o sea, el retorno sobre el capital es infinito, porque no hay consumo de capital. Y luego, por una segunda cosa que os decía, uno de los grandes problemas que tiene la banca es encontrar dónde invertir, o sea, ver a qué compañías se les puede prestar con un riesgo bajo y con un tipo de interés razonablemente adecuado al nivel de riesgo. Y yo creo que ahí los departamentos de banca de inversión en la banca permiten a los bancos identificar oportunidades de inversión mucho antes que si no tienen esos departamentos. En el sentido de que nosotros empezamos a mover una operación de compraventa de un activo que va a llevar asociado una financiación de, pongamos, 300 millones de euros. Evidentemente, el banco va a tener acceso a esa financiación de forma más fácil que si lo hacen otros 3 bancos diferentes
y cuando esa financiación salga al mercado, probablemente ya esté completamente copada por los bancos que estuvieron en la operación. Es decir, los buenos préstamos son apetecidos por toda la banca, porque es donde realmente se puede sacar margen de intermediación con riesgo bajo, y entonces yo creo que la banca de inversión a día de hoy ha ganado mucho peso dentro del sector bancario por eso. Pero para haceros un resumen, la banca se divide básicamente en banca retail, particulares, oficinas. Hay bancos completamente especializados. CaixaBank, históricamente, esa es su especialización. Banca de empresas, que supone pues, ir a empresas de un tamaño razonablemente grande, a los que se les presta nóminas, todo lo que os decía. Y luego lo que se ha dado en llamar banca corporativa, o CIB, Corporate and Investment Banking. En CaixaBank lo llamamos Corporate and Institutional Banking, pero vamos, viene a ser lo mismo, que son las grandes empresas, 100, 200 grandes empresas, dependiendo de cada banco, lo que considere corporate y lo que considere empresa, a las que normalmente se le prestan los servicios de valor añadido. Muchos están en este libro, pues Project Finance, financiaciones estructuradas, emisiones de bono, salidas a bolsa, básicamente todos los departamentos de ECM, Equity Capital Markets, DCM, Debt Capital Markets, emisiones de bonos, M&A, asesoría financiera, financiaciones estructuradas, y dentro de financiaciones estructuradas, real estate o project finance, pues son servicios de valor añadido que en general se prestan a los clientes corporativos. Es verdad que hay grandes empresas a las que también se les presta, pero en general los departamentos de banca de inversión solemos estar incluidos dentro del abanico de lo que es un grupo bancario en los departamentos de CIB, para que tengáis un poco la fotografía, con la idea de optimizar balance y de básicamente obtener comisiones no recurrentes que no tienen recurso a balance. No sé si he sido claro. Pero lo que ha sido puntual en el tiempo, o sea, que ha sido británico. Fantástico. Estás trabajando en la Caixa. Pues, Víctor, tu turno. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por vuestra asistencia y también a las personas que están online. Las Big Four, como EY, pues cuando alguien piensa en una Big Four normalmente piensa en auditoría, pero al final prestamos otros muchos servicios. Estamos divididos en 4 grandes divisiones, lo que llamamos assurance, que es auditoría, lo que es la parte de consulting, asesoría, después está tax and legal, y después estamos una división que es transacciones, ¿vale? Dentro de la división de transacciones, que es la más pequeña de las 3, en España estamos aproximadamente trabajando unas 350 personas, y un poco el perfil que estamos buscando, es decir, al final incorporamos aproximadamente 30 personas al año junior, incorporamos después a mucha más gente con perfiles que nos faltan en escalones intermedios, pero a nivel junior incorporamos aproximadamente 30 personas al año dentro de lo que es esta división. Hablabas del inglés, yo es casi ese skill me lo iba a saltar porque hoy el inglés es un must, es decir, básicamente más del 50% de las transacciones en las que trabajamos pues implican una contraparte internacional, bien una multinacional española, una multinacional extranjera que quiera comprar una compañía en España, bien un proceso en el que estás asesorando a un grupo español. Al final tienes que estar contactando con un 70% de las compañías son extranjeras, con lo cual, pues básicamente eso es un tic que es. Característica, una cosa que se diferencia de hace 10 años acá, hace 10 años el perfil era como muy estandarizado, al final buscábamos personas muy de empresariales, muy cortadas todas del mismo perfil. Hoy estamos con mucho ingeniero, empezamos a meter a matemáticos, tenemos una chica que ha estudiado bioquímica, es decir, al final buscamos diversidad en las personas que contratamos y una combinación de muy buenos técnicamente, es decir, al final tiene que ser personas que muestren y que les veamos que puedan despuntar técnicamente, pero también combinado con unos skills sociales, unos skills comerciales, que les veamos potencial futuro.
Y en ese sentido, bueno, a mí me gusta decir, nos gustan las personas redondas, es decir, no nos gusta, es decir, tiene que combinar muy bien la parte técnica, pero también tiene que tener esa capacidad de poder interactuar con los clientes. Es decir, nosotros estamos en el mundo de las transacciones, por ejemplo, cuando estás ayudando a una familia que tiene una compañía y que la va a vender, es la operación de su vida, con lo cual tienes que saber tratar a esas personas, tienes que saber conectar con ellas, ganarte la confianza, con lo cual al final es muy importante no solamente ser técnicamente brillante, sino también el ganarte esa confianza de las personas para que al final sigan tus recomendaciones. En ese sentido, nosotros ya hace varios años, nosotros ahora hacemos un programa de rotación en transacciones y nosotros llamamos a las generaciones rotantes. Ahora empezamos con los rotantes 7.0 que empiezan ahora en enero. Pronto vamos a empezar a tener ya socios rotantes. Es decir, el que ha sido rotante va a ser rotante toda la vida. Es decir, y básicamente, precisamente buscando estas dos cualidades que os decíamos. Por un lado, ¿en qué consiste el programa de rotación? Nosotros estamos dividiendo en distintas divisiones y lo que queremos es que todas nuestras personas junior pasen por cada una de esas divisiones. Es decir, no solamente que te focalices en M&A, sino que hayas pasado por M&A, hayas pasado por el departamento de valoraciones, hayas pasado por el departamento de due diligence, hayas pasado por el departamento de estrategia, hayas pasado por el departamento, tenemos dos departamentos específicos, uno de infraestructuras y uno de real estate, y ahora un departamento que está muy de moda, que es el departamento de restructuring, desgraciadamente. ¿Por qué queremos que pasen por todos estos departamentos? Al final es un programa de rotación de 1 año y medio, 2 años, en función de cómo lo estructuramos cada uno de los años, y con lo cual están 3 meses, 2-3 meses en cada departamento. Por un lado, lo que queremos es que adquieran skills básicos de cada una de las patas de una transacción. Es decir, somos asesores que vemos las transacciones o ayudamos a nuestros clientes en distintas facetas y en distintos aspectos de la transacción. Y creemos que para ser un buen profesional o para ser un mejor profesional, el entender cómo se le ayuda a un cliente, el haber estado trabajando en cada uno de esos departamentos y saber cuál es la labor que haces para esos clientes es fundamental para después entender la transacción en su totalidad. Y por otro lado, eso es, digamos, un poco aspecto técnico, es decir, oye, que al final sepas las complejidades de las valoraciones, sepas los compañeros de due diligence, el trabajo que hacen, el esfuerzo que hacen, la problemática que se pueden encontrar, con lo cual al final una persona que aterrice en nuestro departamento de M&A ha vivido cómo es el trabajo de los otros asesores que están también involucrados en la transacción. Y por otro lado, el estar en los distintos departamentos lo que te da pie es a conocer a las 300 personas que estamos trabajando en el departamento de transacciones, y sobre todo lo que haces es creas tu propio network interno, con lo cual al final, por un lado, para la persona es súper enriquecedor en el sentido de que al final creas tus redes informales dentro de la empresa y es muy, al final es, oye, tengo un problema yo de M&A y de cómo se hace esto a nivel de due diligence, llamo a la persona con la que he estado trabajando o al compañero mío de promoción que ha acabado en due diligence, o tengo un problema de valoración, es decir, al final es un tema mucho más ágil, nos permite también un cross-selling entre los distintos departamentos porque hay una relación, además de profesional-personal, con lo cual lo que creemos que uno, para EY, el tener profesionales con esas capacidades es fantástico, y después para la persona en sí, para el profesional en sí, es súper enriquecedor en el sentido de que al final no solamente se ha encasillado en una de esas divisiones, sino que al final tiene una visión muchísimo más completa de lo que es una transacción. Lamentablemente eso también lo aprecian nuestros clientes mucho,
y la rotación que tenemos de nuestros personas más junior es relativamente alta, es decir, al final es personal muy valorado, pero bueno, también para nosotros el tener un alumni bien posicionado es una noticia fantástica. Oye, Víctor, también te digo lo mismo, somos británicos. Menos mal que no has dejado tu dirección de correo electrónico, que si no te bombardean con currículum. Y nada, José María, te diría que la última parte, el futuro, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el futuro de la banca de inversión es apasionante porque estamos en una industria que parece que no cambia, que es una industria muy compleja, que necesita mecanismos muy complejos para un asesoramiento de una transacción de adquisición, pues es un elemento de asesoramiento muy complejo, ¿no? Pero a pesar de todo es curioso ver cómo hay tres factores importantes que están afectando al sector y que lo van a cambiar desde arriba hasta abajo, ¿no? Que es primero la desintermediación. Ahora veremos un poco qué es lo que hace el banco de inversión y cómo se puede desintermediar. En segundo lugar, la irrupción de nuevas tecnologías, que bueno, obviamente es una revolución en todos los sectores. Y la tercera, probablemente un elemento muy importante, que son la inversión de impacto responsable o sostenible y los factores ESG, ¿no? Que también está teniendo un alcance prácticamente revolucionario en el sector, ¿no? Entonces, si empezamos por la desintermediación, ¿qué hace un banco de inversión en una salida a bolsa? Pues pone en contacto a los inversores institucionales que van a comprar una acción de una compañía y le fija el precio a la acción, ¿eh? Está intermediando entre los inversores y la compañía, porque ¿qué es la banca de inversión? Levantar capitales, sea equity o deuda, para la compañía o intermediar las transacciones de capital y deuda que hacen, llámese money, ¿no? Entonces está intermediando. ¿Qué es lo que está haciendo el mercado? Poner en contacto a los inversores institucionales y a los inversores minoristas directamente con las compañías. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en salidas a bolsa, el direct listing. El direct listing es un sistema en el cual cada inversor está poniendo el precio al que compraría esa acción y cuál es su importe de acciones o cuál es el importe al cual quiere acceder, ¿no? Una subasta prácticamente directa con la compañía. El crowdfunding, el crowdfunding ya tiene bastantes años, pero realmente el crowdfunding es un intento de atraer a los inversores directamente al capital de una compañía, ¿no? Y luego temas como las acciones, las subastas holandesas, etc. Hay un tema desde mi punto de vista muy interesante que ha salido ahora en Estados Unidos, se llaman las SPACs, ¿no? Que son las Special Purpose Acquisition Vehicles, ¿no? Que son compañías vacías que salen a bolsa, generan el capital y ese capital lo utilizan para adquisiciones. ¿Qué estás consiguiendo? Estás consiguiendo que inversores minoristas estén accediendo al private equity en general, pero a una compañía que va a adquirir otras empresas, por un lado. Es decir, está dando acceso a los minoristas a un producto que normalmente es un producto de inversores institucionales. Y dos, estás consiguiendo que compañías que quieren salir a bolsa se puedan fusionar con una SPAC y tengan a los inversores y la cotización en bolsa directamente a un precio pactado y de una forma mucho más cierta para ellos, ¿no? Bueno, es un poco complejo, pero realmente es un elemento que para mí es absolutamente disruptivo, ¿no? Eso, bueno, podríamos hablar de muchos sectores de intermediación. Daros un apunte también. Las compañías de seguros han invertido en el sector de infraestructuras, por ejemplo, a través de fondos, el fondo Macquarie y el fondo IFM. Lo que están haciendo es creando sus propios equipos y entrando directamente. Se está eliminando el intermediario, en este caso, el fondo de inversión en infraestructuras. Disrupción de nuevas tecnologías. Bueno, aquí también la verdad es que yo estoy alucinado con el ritmo de irrupción de las fintech y hasta dónde pueden llegar, porque uno piensa, y seguramente Víctor está de acuerdo conmigo, Enrique, que una valoración no la puedes hacer vía internet, es imposible. Pues tenemos ya webs como Valuatico y otras que hacen una razonable valoración en mid-market con una serie de elementos de inteligencia artificial, con una serie de elementos de input importantes y tal, y probablemente el resultado no sea espectacular, pero bueno, pues es una ruta que probablemente tenga muchísimo recorrido, ¿no? Las plataformas digitales de M&A, tenemos Axial, tenemos esta otra Carta. ¿En qué está pensando Goldman Sachs y JP Morgan en este momento? Pues están pensando realmente en
cómo redefinir la forma en la cual van a dar valor añadido a las empresas en este momento brutal de desintermediación, ya sea, como hemos comentado, porque los inversores se están organizando para acceder directamente a proveer de capital y de deuda a las empresas, o ya sea porque se está creando una cantidad de fintechs que, por cierto, lo que hace Goldman Sachs y JP Morgan y Morgan Stanley es comprarlas para acceder a ese mercado, y el recorrido que tienen es muy importante, ¿no? Otros ejemplos de un campo en el cual la inteligencia artificial probablemente tenga mucho recorrido en la banca de inversión, sobre todo en el M&A, es el acceso a la información. Bueno, en línea un poco con lo que comentábamos antes también, Víctor, en cuanto a los requerimientos que debe tener un analista de banca de inversión. Uno de los requerimientos de un analista de banca de inversión es el acceso a la información. El acceso a la información, allí donde la información no es fácil de obtener. Cuando estás vendiendo una empresa, estás buscando targets, estás buscando inversores, tienes que saber esos targets, qué cuentas tienen, qué es lo que están haciendo, qué estrategia tienen, etcétera. Hay una serie de elementos de información a los cuales pues accedemos a través de muchas plataformas de noticias, de Bloomberg, de Thomson, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo lo que es el manejo de la información y la inteligencia de mercado del M&A está en proceso de poder ofrecerse con elementos de inteligencia artificial. Por no alargarme y además por daros un ejemplo muy claro, es que tenemos una compañía que viene y nos dice, oye, quiero comprar quiero crecer en Estados Unidos en el sector textil y mi estrategia es este camino, este producto, este mercado, etcétera. Bueno, pues la labor del banco de inversión, que es pues activar sus resortes de presencia en Estados Unidos, sus contactos con compañías textiles, sus contactos en los equipos de banca de inversión para la estrategia determinada que están planteando y presentarle unas compañías que podría adquirir o con las que podría tener una alianza, una fusión, etcétera, ¿no? Pues todo ese trabajo de información que hace la banca de inversión y de acceso a esa información, pues poco a poco va a ir organizándose a través de plataformas de inteligencia artificial para que podamos decir, bueno, quiero una empresa textil de este tipo con estrategia, etcétera, y tengamos el acceso a ella, que no es nada fácil tampoco ese desarrollo de inteligencia artificial, porque el M&A implica conocer y tener en cuenta todos los aspectos generales de una empresa, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esto... También muy bien, José María. Pues está estupendo porque vamos a tener, si todos cumplimos los horarios, 15 minutos para hacer cualquier tipo de pregunta. Perdona, a terminar el punto del ESG, que me lo he dejado. Es muy importante y es un punto además bastante gratificante para el sector. Todos los inversores, sean principales financieros, sean principales industriales, están teniendo en cuenta los factores de inversión medioambiental, responsable y sostenible, los criterios ESG. Hay una forma de certificar la inversión ESG en este momento y estamos desarrollando entre todos una cultura de saber exactamente qué es una inversión responsable, qué es una inversión sostenible, qué es una inversión en la que tiene en cuenta los aspectos sociales, etcétera. Todo esto está por desarrollar, pero cada uno de los inversores en el mercado tiene en este momento una preocupación. Lo digo porque es un campo en el cual probablemente las nuevas generaciones tengáis muchísimo que ofrecer. Tienen en cuenta el aspecto medioambiental. Si os leéis la carta del presidente de BlackRock a sus accionistas, a sus inversores del 2020, veréis que habla de negocio 2 párrafos y habla en los siguientes 8 párrafos de política ESG. Muy importante. Cada vez tiene más importancia a la hora de tomar la decisión, ¿no? Al final, hace años lo más relevante era la rentabilidad. Hoy es verdad que sigue siendo lo más importante, pero hay muchas inversiones que fondos inversores financieros ya no están mirando. Es decir, oye, pues hay cosas que son obvias, oye, pues todo tema relacionado con armamentístico, con temas de juego, cosas así, pero hoy está llegando a sectores destiladores de materias para producir alcohol. No hay algunos que no lo pueden ver. Ha habido una operación muy reciente de fertilizantes químicos. Pues ha habido fondos que tampoco lo han podido ver porque no es un tema medioambiental, es decir, es un factor que cada vez va a tener más influencia a la hora de la toma de decisiones de los inversores. Y solo añadir,
Nosotros a nivel de banco, uno de los temas que es recurrente es, por ejemplo, cuál es tu política a la hora de financiar centrales de carbón. Y se está obligando a hacer una reflexión interna sobre si se pueden financiar centrales de carbón o no, o empresas que tengan centrales de carbón, o lo que decía, similares, fuego, armamento. Evidentemente hay sectores que están absolutamente vetados, ¿no? Pero que realmente es un vector muy importante para invertir en determinadas empresas. Perfecto. Pues, ¿quién quiere preguntar algo? A ver, Javier. Yo tengo una pregunta en relación con lo que acaban de decir. Si hay sectores vetados, ¿cómo las empresas en esos sectores, en caso de que quieran financiar un determinado proyecto, pueden salir adelante? Gracias a Dios, las fuentes ya de financiación son muchas. O sea, no solo hay bancos, no solo hay fondos ESG, hay muchas formas de financiarte y no todo el mundo tiene las mismas políticas. Y luego va por países, no es lo mismo Estados Unidos o Dinamarca que China o la India. Sigue habiendo muchas fuentes de financiación y no todas están sujetas a los mismos requisitos ni a las mismas normas de governance, compliance, etcétera. Al final, evidentemente es más complicado, ¿eh? Y hay gente que está saliendo de sectores y puedes ver todas las empresas de petróleo pues haciendo una transición para ser ya no empresas de petróleo, sino empresas energéticas, y sus grandes inversiones ya no son en refinerías, salvo que sea para hacerlas menos contaminantes, sino que son en renovables. Estamos muy lejos, es una buena pregunta, estamos muy lejos de ese escenario, todavía, lamentablemente, pero en algún momento llegará. Lo que sí es cierto es que las ventajas que van a tener aquellas empresas y aquellas inversiones que signifiquen estar siguiendo los principios ESG, pues ya están en el mercado. Los bonos verdes están dando tipos de interés y condiciones de créditos mejores que las que dan emisiones normales. Bonos verdes es lo mismo, es un bono que emite Iberdrola, pero que tiene una certificación de que los fondos de esos bonos se van a utilizar en una serie de proyectos que tienen una característica y un sello de certificación. Muy bien. ¿Más preguntas, por favor? A ver, Miguel. Me gustaría saber si realmente en España está tan implementado el ESG como en Estados Unidos o el resto de Europa. Bueno, yo si quieres respondo rápidamente. En España, el mundo de la inversión financiera en fondos, el más representativo es el del private equity. Por el momento, todos los private equity españoles están asesorándose con consultores y cambiando su política y estrategia de inversión e incorporando los criterios ESG. Es decir, de la misma forma que en otros sitios, probablemente aquí un poquito más tarde que como hemos comentado, de países algo más desarrollados, pero está llegando muy potentemente. El tema es que tenemos los inversores que tenemos. Las industrias, pues también, los sectores de energía, los Iberdrola, los bonos verdes, todo esto se está desarrollando bastante rápido. O sea, que creo que sí, que efectivamente se están aplicando. Efectivamente, yo creo que a nivel de inversores financieros y compañías corporativas de primer nivel, podemos estar en niveles similares. Yo creo que todavía tiene que caer un poquito para abajo, que está yendo un poquito más lento. ¿Qué más queréis preguntar? Aparte de los fondos ESG, bueno, voy a lanzar una pregunta, porque yo creo que esto a lo mejor más de uno lo puede tener en su cabeza, o no. Pero yo quería preguntar quizá a Víctor, que ha desarrollado más el tema de lo que es un poco las necesidades que tiene su empresa de captar gente, eso de rotación, ha gustado lo de 7.0. Una vez que estás dentro, que cuesta, evidentemente, y aquí tenemos un auditorio que seguro que más de uno estará en EY, en Price, en La Caixa, en Citigroup, así os animo un poco a que contratéis algunos. ¿Cuál es la carrera profesional? Y además aquí no hay mucho problema porque, bueno, en cuanto a tu opinión, por edades, cargos, puestos, antes has dicho algo, es verdad, que muchas veces es un imán para la empresa tener gente formada y que mejor que captarla de una Big Four. ¿Cuál sería más o menos la carrera profesional típica? Bueno, a ver, nosotros fichamos, como decía antes, pues gente recién licenciada, en principio, y hablo muy de la parte de transacciones. En los 2 primeros años o el año y medio primero, pues están rotando a nivel de las distintas divisiones que tenemos. Después es como un poquito como la NBA, los drafts de la NBA, para los que os guste el baloncesto, en el que tanto
los rotantes como los responsables de las distintas líneas, pues nos tratamos de ir engatusando los unos a los otros para bueno, pues para seleccionar a esa división. Una cosa curiosa es, bueno, pues todo el mundo entra con la idea de querer hacer M&A y querer hacer estrategia, y después ha habido años en los que pues hemos tenido pues mucha demanda y otros años en los que hemos tenido menos, ¿eh? Es decir, al final hay otras divisiones muy atractivas. Estás como unos 3-4 años más a nivel de staff, a partir de ahí pues eres gerente, en el cual se te empieza a pedir una especialización sectorial, es decir, cada vez más el cliente no quiere que le hables únicamente de money, de due diligence, de valoraciones, sino lo que quiere es que le hables de cómo ves los movimientos del sector, cómo ves a la compañía en relación con el sector. Es decir, al final lo que quiere es que tú hables de lo que a él le preocupe. Oye, que después tú tengas un background de money, de estrategia, de due diligence, eso viene después, pero lo primero es, oye, yo quiero hablar con alguien que realmente entienda cuáles son mis problemas a corto, a medio y a largo plazo, con lo cual, pues desde relativamente muy pronto lo que tratamos es de que todas nuestras personas vayan encaminadas y se especialicen en un sector. Y bueno, oye, y después hay otros 5 a 7 años hasta llegar a socio. En ese camino, pues hay mucha gente que sale, es decir, nosotros estamos en permanente contacto con clientes y al final, pues el cliente, una de las fuentes de captación muy importantes es pues asesores que han trabajado con ellos. Os pongo algún ejemplo así divertido. Hicimos el asesoramiento para la entrada de 2 fondos de capital riesgo en Pachá, y había 4 personas en el equipo y se ficharon a las 4 personas del equipo. Es decir, oye, trabajar en Pachá, en Ibiza, oye, tiene su atractivo. Después también vieron que Pachá en invierno tampoco es tan interesante y alguno volvió después a Madrid, pero bueno, aparte de este ejemplo divertido, pues al final, pues oye, pues como vas profundizando en sector, en compañía, pues para muchas compañías el tener una persona que los conoce, pues al final es una salida muy interesante para nuestros profesionales. Yo, si quieres, José María, de forma un poquito más general, también respondería a la pregunta con un matiz que creo que es interesante, ¿no? Que es que una carrera de banca de inversión tiene la actividad de banca de inversión tiene dos ángulos diferentes. Una, ser actores principales, los principals, y ser asesores, que son los bancos de inversión. Mucha gente de banca de inversión lo que hace es una carrera en banca de inversión, inicia en Goldman Sachs o en Morgan Stanley su carrera, lo que hace luego es pasar a los principals. ¿Los principals quiénes son? Los fondos los fondos de inversión financieros, los hedge funds, los fondos de private equity, los fondos de inversión en infraestructura, los inversores financieros. También los industriales, ¿por qué no? Un departamento de desarrollo corporativo de una gran empresa, pues es un pequeño laboratorio de money también, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante que entendáis una carrera actual de banca de inversión como una carrera en la cual tienes dos grandes frentes que puedes entrar directamente en uno o en otro. Uno es en los actores de asesoramiento de banca de inversión, de los cuales tenéis aquí a tres ejemplos diferentes, y a partir de esas plataformas, pues ir sea creando su propio negocio. Mucha gente que lo que hace es levanta su propio fondo o genera sus propias oportunidades de inversión, porque lo que hacemos nosotros es detectar oportunidades de inversión continuamente, que esa es la actividad de Money, y pasar al principal, que es bueno, pues que es muy gratificante, porque en el principal lo que tienes es que ves el ciclo de la inversión completo, la inversión, la gestión de la inversión y la desinversión. Pues yo ahora dejaría que Enrique nos diga cómo él tiene su equipo, si toma gente del propio banco, si la gente de la Caixa, que no dudo que esté muy formada, todo el mundo dentro de un gran banco puede acceder a un departamento un poco, llamémosle cariñosamente, elitista, o necesitas captar gente de fuera, confías en los recursos humanos, bueno, como dirás que sí, obviamente, porque se está grabando, pero ¿qué crees que la Caixa, cómo te nutre a ti de gente? Mira, nuestro caso es un caso un poco peculiar, porque la Caixa siempre ha hecho M&A,
ha tenido un equipo desde hace muchos años, pero es verdad que hace como 4 o 5 años se quiso reforzar, por lo que os decía antes, por la presión de que cada vez hace falta más comisiones no recurrentes fuera de balance, y se decidió reforzar todo el departamento de C&B, que en Caixa no estaba como tal definido, y reforzar el equipo. Entonces hay un mix de personas que llevan toda la vida en Caixa con personas que se contrataron, que fue mi caso y el de varias personas más. Se trajo a gente de auditoras, hay 3 personas de KPMG, una persona de EY, gente que vino de otras boutiques, Jaime Varela, que trabaja antes con nuestro querido ponente. Con lo cual, una mezcla de gente nueva, y luego a partir de ahí lo que se hace es, una vez que tienes el equipo establecido, pues evidentemente hay que contratar juniors. Y lo que hemos hecho ya durante varios años es un programa de rotaciones. En un principio se hizo solo dentro de C&B, pero luego se ha abierto a todo el banco con un apartado para C&B, por el cual con nosotros rotan cada 1 o cada 2 años. La primera vez fue al año, luego a los 2 años. Personas que están en Project Finance, en banca corporativa, en Research, que no hablaba antes del departamento de Equities puro, en ECM, y están rotando durante 6 meses y al final se quedan con nosotros. El primer año se quedaron 5 personas, si no recuerdo mal, y este año se han quedado 3 personas, que empezaron en julio, básicamente, 2 en Barcelona y una en Madrid. El equipo está básicamente en Madrid, aunque es verdad que se está reforzando en Barcelona, y de hecho este año ha habido más peso de Barcelona que Madrid por eso, pero en general todo el equipo de Money, salvo 3 personas, estamos en Madrid y Portugal. Muy bien, Enrique. Pues yo creo que ya ha llegado el tiempo de terminar y el tiempo del aplauso, ¿no?